25 con eficiencia y control. De Fontana, crecemos contigo. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. 6 de la tarde con 36 minutos. Estamos de regreso en Conexión Tele 13 para conversar con Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, cofundadora de Enseña Chile y de Por un Chile que lee. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, gracias por la invitación hoy día. Susana, mira, lo fundamental que queremos que tú nos ayudes es primero a entender lo que nos dijeron hoy día en los resultados del CIMSE, porque por una parte vimos que los cuartos básicos habían tenido un buen avance en lectura y matemáticas. Los sextos, más una buena y una mala, y serían como los principales resultados, ¿no? ¿Cuál es la lectura que tú hiciste? Así es, y segundo medio también se reportó hoy día. Claro, pero el segundo medio como que no dijeron mucho, porque era como que no pasó, como no cambió mucho la medición, ¿no? No, ya estaban, es que fue tan largo que yo creo que ya Gino Cortés, el secretario ejecutivo de la agencia, ya está sin saliva, por eso no llegó hasta ahí, pero, o sea, llegó, lo cubrió, pero la verdad que yo creo que el análisis es principalmente dos partes. Uno es la generación que ahora está en cuarto básico, como tú dices, y lo otro es todo el resto de las generaciones que están más arriba de cuarto básico. Ya. Entonces, como tú decías, para este cuarto básico tenemos mucho que celebrar, son puntajes muy buenos, muestran mayores avances que lo que tenían sus similares prepandemia, digamos, pero aún nos queda mucho por trabajar, como todo gran desafío. Hemos avanzado, pero a la educación chilena todavía le queda harto que mejorar en lectura. Todavía hay más de la mitad de estudiantes bajo el nivel mínimo esperado de ciudad. En matemáticas son más todavía, etcétera. O sea, eso sería como el resumen cuarto básico. Y algo muy importante en cuarto básico, que las mujeres aún se les ve más rezagadas que los hombres. Por alguna razón, los hombres son los que más avanzaron esta vez. Ellos son los que llevan este empujón, digamos, los que lideran este resultado en cuarto básico. Perdón, Susana, ¿cuánto de eso, para después pasar a la evaluación del sexto, pero para no perder el foco del cuarto primero, cuánto de ello es, evidentemente no son los mismos alumnos que en mediciones anteriores, pero el énfasis está puesto o qué podría explicar aquello cuando uno mira que son incrementos sustantivos, porque estamos hablando, para tener el contexto general, se llegó a un promedio, por ejemplo, en matemática de 264 puntos, son 5 más que en el 2023, pero son 14 más que en el 2022. Pero si uno se va más atrás en el ciclo histórico, encuentra que se rompe también el máximo histórico que el 2016, que era de 262 puntos, o sea, 2 más. La cifra histórica, uno podría decir, ¿es recuperación? ¿Estamos volviendo a la, comillas, normalidad, o realmente hay algo más que explique esto? Mira, pareciera que con esta generación podríamos considerar que la pandemia la hemos recuperado. Sin embargo, hay una dimensión que todavía no está recuperada y que es la asistencia. Yeah. Entonces, en este grupo no está completamente el mismo grupo que en el 2018. Hay un pequeño porcentaje que todavía sigue ahí resistiendo volver a clases prácticamente. O sea, el día del CIMSE hubo asistencia mayor a la normal, al promedio del año, que fue de 90%, el día del CIMSE fue el 91%, casi 92%, pero ese promedio todavía es más bajo que el 2018, que fue 94%, casi 95%. Y cuando uno empieza a verlo por prueba, las diferencias pueden ser más grandes. Entonces, con ese pequeño ajuste que va a haber que hacerle ya cuando empecemos a hacer análisis más profundos, igual yo creo que los puntajes van a quedar, o sea, son muy altos. De hecho, así mirados crudamente, son los más altos en toda la historia del CIMSE en matemática y en lenguaje. Sí, lo más en alto. Cuarto básico. Así es. Ahora, es algo mucho que celebrar. Yo creo que es algo que nos cuesta celebrar en Chile, tenemos que celebrarlo. Antes estábamos subiendo, antes de la pandemia. En el 2008 empezó a subir los puntajes en matemática y lenguaje, después se estancaron un poco, pero ahora pareciera que pudimos romper el techo que teníamos. Claro, de todas maneras que es un motivo de celebración que el 2022 los niños marcaron 250 puntos y ahora subieron a 264 puntos.
Estoy Claro. de acuerdo con eso. Pero cuando veo la distribución según estándares de aprendizaje, porque uno dice ya, 200, empecé a pensar así, 264 puntos, esos son en Chile. ¿Comparado con qué? Pensaba yo, o sea, para saber cuán bien o mal estamos. Pero resulta que luego me encuentro que esto significa que además son estupendos porcentajes, que un 33% de los niños chilenos tienen conocimientos insuficientes de matemáticas en cuarto básico, casi un 40% tiene elementales y solo un 27,2% son conocimientos adecuados. Entonces no sé si me alegro tanto, esa es la verdad. Exactamente, esa es la otra mitad del cuarto básico. En el fondo, celebremos que pareciera que la pandemia pudimos reactivar post-pandemia para esta generación, pero el desafío pre-pandemia era gigantesco de todas maneras. No podemos celebrar que, por ejemplo, en lectura más de la mitad no lea el nivel de cuarto básico. O sea, lo que tú mencionabas de las proporciones insuficiente y elemental, esos dos grupos se sacan menos que un 4, según lo que el Ministerio de Educación define como un 4 en cuarto básico. Entonces solo tenemos en matemáticas menos de un tercio de chicos y chicas con arriba de 4, digamos, y en lenguaje, en lectura, es dice 47%, considerando la inasistencia se reduce un poco, pero el 47% solamente, menos de la mitad en ese nivel. Entonces, claro, como tú dices, celebremos que avanzamos, pero el desafío todavía que nos queda es infinito, que ya lo teníamos de antes y no teníamos sentido de urgencia antes, y ese fue el problema también. Uh-huh. Ahora, por lo menos, estamos mirando esto con más preocupación y más prioridad que antes, yo creo. Claro, porque en lectura, tal cual como tú decías, los puntajes subieron después de la pandemia, el 2022, de 267 a 278, hoy en la medición de este 2024, y tal cual como tú decías, un 47,5% de los niños chilenos de cuarto básico tienen un estándar adecuado de aprendizaje, pero el resto es elemental o insuficiente, y ese sería como el desafío. Entonces yo te quería preguntar, Susana, porque yo sé que tú muchas veces a través de la plataforma Por un Chile que lee, has puesto el énfasis en la necesidad de que mejoremos nuestra capacidad de lectura o comprensión lectora más bien de los niños. Entonces, ¿estamos en el camino correcto? ¿Lo indican estos niños o tenemos que irnos también a mirar qué pasa con los sextos o con los segundos medios? A lo mejor el segundo medio ya, qué pena, pero a lo mejor ya no hay caso con ellos. No, siempre hay caso. Siempre tenemos mucha plasticidad cerebral los seres humanos y el segundo medio todavía está todo por impactar y por cambiar. Pero ya, son dos cosas separadas. Primero, lo que tratamos de empujar por un Chile que lee tiene que ver mucho con que incluso antes de la pandemia no tenemos la infraestructura pedagógica adecuada para lograr enseñar a leer a todos y todas las niñas de Chile. Solamente un tercio, y en este caso quizás llegan después, se ponen al día hasta 47%, pero más de la mitad no está aprendiendo a leer a tiempo de la manera con la calidad suficiente. Así que es una tarea pendiente. La diferencia simplemente es que ahora tenemos que empezar a fijarnos en cosas más profundas y no solo en parches en el fondo de ponerse al día de lo que teníamos. Ya ahora tenemos que ponernos en serio, meternos en educación inicial docente, en los métodos que se están usando en las salas de clase. Muchos directores dicen que no aplican ningún método específico, mientras que se necesita algo estructurado. Se necesita también involucrar mucho más a las familias, una capacitación permanente y un monitoreo mucho más temprano. Cuarto básico es muy tarde. Necesitamos mirar antes de que sea demasiado tarde dónde se necesita para reaccionar a tiempo, aprender a reaccionar a los datos. Porque esa es una parte de la gestión que en Chile somos muy débiles, reaccionar, actuar y poder cambiar la trayectoria a tiempo. Y eso es mínimo en segundo básico, que está prometido un CIMSE muestral para el próximo año y después censal el 2026, pero además las salas de clase debieran empezar en marzo de primero básico, ya monitoreando y diagnosticando a los estudiantes cuando entran el primer día, porque el rezago va a impactar los que están ahora ya sin conciencia fonológica, etcétera, van a tener más problemas
después también. Qué interesante ese análisis con el que me quedo de lo que señalas al final, Susana, en el sentido del sentido de urgencia y de reaccionar a tiempo. Agregaría yo, y estoy en lo correcto de decir, no solamente reaccionar a tiempo, sino que también con estrategias distintas dependiendo de qué grupo estamos hablando. Con esto me paso a la evaluación del sexto básico, porque en la evaluación del sexto básico es distinto. En la de cuarto que estábamos hablando hay un incremento, hay una mejora sustancial, pero la preocupación está ahí en ese sexto básico que registró una baja con respecto al 2023, tanto en matemática como en lectura. Y aquí una de las razones que hemos escuchado en el día de hoy es que este grupo está muy fuertemente impactado por sus primeros años de escolaridad justo en la pandemia. Entonces, vuelvo a lo que decía entonces originalmente, sentido de urgencia, pero también focalizado de acuerdo a las realidades propias que tiene cada uno de estos grupos por la cuestión histórica que estamos viviendo. Exactamente. Yo creo que nosotros acá estamos mirando el sexto básico, pero no estamos mirando al séptimo, al octavo, al primero medio, y lo que vemos en el segundo medio tampoco es satisfactorio. O sea, todas las generaciones que siguen, todavía hay mucho por trabajar. Estamos al debe ahí como tú decías, en matemáticas todavía no tenemos no hemos llegado al nivel prepandemia en sexto básico. A ellos los medimos el 2022 en cuarto básico y estaban bien abajo. Ahora están un poco menos abajo que lo que debieran estar si no se hubiera hecho nada, yo creo, pero todavía nos queda mucho para poder decir que esa generación pudo recuperar todo el impacto que tuvieron por la pandemia. Y lo mismo pasa en el otro que observamos en segundo medio. Entonces lo que yo creo es que todos los que están entre medio y no los estamos mirando, debe estar pasando algo parecido. Entonces, desde quinto para arriba, todavía tenemos mucho que trabajar con respecto a las consecuencias de pandemia y partiendo por la asistencia. Pero es recuperable aquello cuando estamos hablando de que toda la etapa inicial en donde se juegan cuestiones muy importantes, no quiero utilizar el término porque no creo que no corresponde, tiempo perdido ni nada de eso, porque sería como estigmatizar, ¿no? Pero decir que hubo una dificultad tan grande en esos años que es lo distinto que hay que hacer cuando ya estás con una base que es difícil de revertir, evidentemente, cuando ya estás más grande, ¿o no? Mira, por mi experiencia en Enseña Chile, donde llegan docentes y profesionales a trabajar a las salas de clase que tienen peores condiciones socioeconómicas, o sea, chiquillos con mucha adversidad, que enfrentan mucha adversidad. Yo he visto tremendos cambios de trayectoria y creo, por lo tanto, que es posible. He visto que es posible, pero requiere mucho trabajo, y pasión y convicción. Una persona que no está convencida de que es posible no lo va a lograr. Pero los chicos y chicas apenas sienten que la otra persona cree en ellos y cree que ellos pueden lograr mucho más que donde están, responden como que fuera una radio. O sea, ellos leen la mente de sus docentes y responden a eso, y cuando se sienten queridos y sienten que la persona va a estar ahí, le empiezan a responder con igual esfuerzo. Así que yo confío, sí, es difícil, por eso estamos tratando de que desde el comienzo no haya rezago, pero después también se puede y hay que invertir para eso. Susana, y yo cada vez que te entrevisto no me canso de preguntarte, que le cuentes a la audiencia que nos está escuchando, ¿qué pasa si los niños chilenos no aprenden a leer? Sí, pues y eso que tenemos a más de la mitad en esta situación. Exacto. Pero el efecto es cosa de que se imaginen a alguien sentado en una sala de clase mirando un pizarrón, que no pueden terminar de leer la frase antes de que la borren y haya otra frase. El efecto que tiene eso en su autoestima, en primer lugar, el concepto académico que tienen de sí mismos, y de ahí en adelante el aprendizaje que pueden aprovechar en las otras asignaturas, ya que primero uno lee para aprender a comprender, y después uno comprende para aprender otras cosas. Uno lee para otras cosas. Entonces, de ahí eso afecta también de tu capacidad de comunicarte efectivamente con otras personas, entender tus emociones, y por supuesto aumenta la probabilidad de que dejes antes de graduarte el sistema escolar, y tiene repercusiones, para qué decir, en tu mundo laboral. O sea, creo que todo es fácil imaginarse el impacto que tiene que un niño o niña no aprenda a tiempo a leer, aprender a la edad adecuada. Y reiteremos la cifra que de niños chilenos que no aprenden a leer a la edad que tienen que aprender a leer, que es primero básico.
Claro, es primero básico y en algunos casos quedan hasta segundo básico, pero ya en segundo básico la gran mayoría de estudiantes debiera tener consolidados sus habilidades de lectura, leer comprensivamente, leer a una velocidad que te permite entender lo que estás leyendo, pero además tener cierto nivel de vocabulario que hace que puedas comprender. Es súper importante entender el mundo también, por eso ahí empieza a jugar un rol las otras asignaturas. Y en ese sentido el Ministerio tiene una buena propuesta de aprovechar todas las áreas del currículum para que también sean oportunidad de desarrollar la lectura y no solo en la lectura, porque el vocabulario que tú tienes, aparte de todas las cosas de decodificación, conocimiento de las letras, etcétera, todo eso se complementa con tu conocimiento del mundo, el vocabulario y la relación con el mundo impreso para lograr al final la comprensión lectora más profunda. ¿Qué es lo que en tu conocimiento se está haciendo o lo que falta mucho tal vez o poco o está en el camino adecuado de hacer en la formación docente para esta realidad, con estos datos y con este panorama optimista por un lado de que vamos avanzando con los grupos más nuevos, pero la estrategia que hay que seguir con aquellos que están rezagados y que son más grandes? Claro. Mira, en el tema, bueno, tú me preguntas por lo más grande, pero en el tema de enseñar a leer, las escuelas de educación no tienen, por lo menos todas las que hemos revisado, no tienen cursos específicos donde el docente pueda salir sabiendo enseñar a leer. Y a todos los docentes de todos los niveles les va a tocar estudiantes que no leen porque están repartidos por todos lados. Hemos pillado niños, tengo grabaciones que he oído de estudiantes en quinto básico que leen sílaba a sílaba, no leen fluidamente. Y eso pasa para arriba. Entonces a todos los docentes les toca en algún minuto enseñar a leer y debieran poder identificar cuando un niño o niña está en esa situación, saber cómo reaccionar, cómo apoyarlo, derivarlo. Entonces ese curso en la formación inicial docente estamos al debe, estamos trabajando mucho en un Chile que lee para que se cambie la situación. Hay varios académicos de distintas escuelas de educación súper involucrados que van a testear un currículum que se armó con metodologías con evidencia, etcétera. Y para los más grandes, bueno, ahí ya empiezan a separarse por especialidad todos los docentes y aparte deben tener conocimiento también de todo esto que es más básico porque les van a llegar estudiantes en estos niveles, pero también empieza a ser un trabajo de comunidad, aprender a gestionar, a reaccionar a los datos. Ahora con la Agencia de la Calidad les provee una herramienta a todos los docentes de todos los niveles para que hagan un diagnóstico en marzo y la comunidad completa escolar debiera reaccionar separando a los estudiantes, separando en el plan, digamos, no digo como separándolos físicamente, sino que un plan de reacción para los que están más atrasados, los que están al medio, etcétera. O sea, tiene que haber un mejor manejo, aprovechar mucho más los datos que tenemos, que son muy buenos y yo creo que no se hace mucho porque uno lo ve en todos lados, en el mundo privado, tenemos una gestión a veces que deja que desear. Y por último, Susana, porque se nos acaba el tiempo, por un Chile que lee siempre dice que cada minuto cuenta, que la enseñanza de la lectura es fundamental y hay que mantener 8 horas semanales de lenguaje en primero y segundo básico para avanzar. El Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, perdón, yo también tomemos a todos. El Ministerio de Educación está consciente de esto, lo tiene como una prioridad. Mira, sí, hemos estado conversando y hay mucho entusiasmo por empujar mayor foco en lectura. Ojalá que esto, en el fondo, esta buena noticia del 15 de ahora no es para dejar el foco en lectura, sino al revés, para entusiasmarnos y ir por esa otra mitad, más de la mitad que nos queda. Pero yo creo que falta la llevada a piso, como cómo se reacciona a cada estudiante. Por eso necesitamos diagnósticos muy tempranos, reaccionar a tiempo. Y otra cosa que falta mucho en Chile, que es celebrar los buenos casos. En el análisis que nosotros hicimos del 15 del año pasado, encontramos 33 colegios, y no más, que tuvieran más de 10 alumnos, 10 estudiantes en cuarto básico, y que fueran de los que están financiados por el Estado. Solo hay 33 colegios que tienen más del 80% de estudiantes en nivel adecuado. Ahora, ahí está el conocimiento que necesitamos repartir el resto del sistema.
el sistema no sabe enseñar a leer a gran escala, pero en esos lugares hay conocimiento, necesitamos amplificarlos, ir a mirar y aprender de los que lo logran, celebrarlos, iluminarlos.